Listo. Bueno, muy buenas noches, siendo las 7 en punto de hoy, 26 de noviembre del 2021, damos inicio a la continuación de nuestra socialización del proyecto de ley 43, del proyecto de ley reforma a la ley 43 del 90. Entonces, con la venia de los conferencistas y los presentes, los estamos grabando para poderla ver en diferido cuantas veces queramos, y los que no están presentes, pues poderla ver en diferido. Entonces, buenas noches, bienvenido, profe Alex, Jorge Alexander Rodríguez y Gerson Grajales Londoño. Bienvenidos si tienen ustedes Buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente están invitados los compañeros del Cauca, el profesor Guillermo y la profesora Luz Dari Waldo del departamento del Chocó y el doctor Miguel Ángel Acero del departamento de Nariño. Esperamos que se puedan conectar. La verdad, en las noches hay problemas de conexión bastante fuertes en algunos departamentos del país. Los problemas de conectividad que tenemos y pues como los recursos se pierden, seguimos y permanecemos con esos problemas. Así es, y lo más importante de este evento de esta noche es el continuará que traíamos del pasado 18 de noviembre. Claro, para que quedemos vale, como una segunda parte. En el pasado 18 tuvimos unas discusiones bastante interesantes. El contador público Rodrigo Loaiza de Antioquia nos comentaba algunas cosas que para él le parecían falencias en el proyecto. Esta semana se tuvo llegó Luz Dari, se tuvo una presentación del proyecto también en Actualícese. También estuvimos ahí con el profesor Gerson y con otros 4 profesores, donde salen algunas cosas interesantes frente a las posibilidades de mejora que tiene este proyecto de ley frente a lo que se viene y a las discusiones tanto políticas, económicas como contables que enfrenta este proyecto. Para hacerte un resumen, Gerson, la última vez hubo unos comentarios, independientemente de los comentarios frente a las discusiones. Ese es mi niño. Frente a los comentarios de las discusiones, uno fue sobre lo tributario, que no estaban los elementos tributarios en lo que hacían las leyes. Se explicó que era frente a la rendición de cuentas, que lo tributario es parte de la rendición de cuentas, pero que eso puede ser una debilidad en el proyecto y que sería bueno tenerlo ahí claro. Sigue habiendo discusión frente a las categorías de los profesionales, porque eso puede llevar a unos elementos del contador privado o contador profesional que llaman internacionalmente en contravía del contador público. Entonces eso estaba allí, se discutió, se puso sobre la mesa. Los órganos de gobierno de la profesión, ¿sí? Un poco eso se extendió un poco más esta semana en Actualícese, pero básicamente es lo mismo, de que la regulación y expedición debe ser pública, no privada, y pública entendido como que debe depender de una instancia o de una institución pública y no de una institución privada como lo puede ser la colegiatura, sin ánimo de que la colegiatura pueda interactuar y pueda expresar otra serie de cosas de la profesión en términos de organización gremial frente a otras instituciones del Estado. Y lo último que se dijo frente al proyecto fue de por qué los socios el 60%, por qué una empresa, una firma, una sociedad de contadores, mínimo debe ser 60%, debería ser más de lo que había y no menos de lo que había, que era el 80%. Entonces se argumentaron algunas cosas allí, pero pues digamos esos son los elementos que están allí pendientes, Gerson. Te cedo el uso de la palabra. Ok, muchas gracias. La siguiente, pues creo que tú vas a exponer nuevamente el proyecto en términos un poco más generales. Y luego recibiremos comentarios de la doctora Luz Dari Waldo, y si llega el profesor Guillermo Cuellar, y lo mismo que Miguel Ángel Acero. ¿Listo? Entonces, Gerson, tienes el uso de la palabra. Bueno, la idea de este documento es poder recoger todas las opiniones de la comunidad contable
porque si bien es cierto, es un trabajo de muchas personas que se lograron comprometer desde el 20 de julio del año pasado hasta la fecha, en términos de presentar propuestas y cambiar como esa actitud que teníamos en el pasado de criticar, cuestionar, atacar a todo aquel que intentara proponer algo nuevo, diferente. Y pues nos aburrimos de esa dinámica de trabajo y más bien dijimos, bueno, en vez de estar como haciendo crítica destructiva y descalificando, desmeritando el trabajo de otros, ¿por qué no nos tomamos a la tarea más bien de hacer una crítica constructiva en términos de decir, bueno, si no nos parece así, ¿cómo nos parece que pudiera llegar a ser? En ese orden de ideas, pues hicieron una serie de propuestas y después de ese tipo de procesos de consolidación de esas propuestas, pues iniciamos todo el debate del debido proceso en términos de socializar, compartir ese tipo de perspectivas que se tenían producto de trabajos de investigación de los estudiantes con los cuales pues durante todos estos años hemos participado en sus mentorías y tutorías y que esos productos de investigación pues dieron origen a muchas de las ideas y propuestas que están planteadas en el documento, que de pronto no están basadas en lo que inicialmente se propuso, se dijo, o a las iniciativas previas que se tenían en sus proyectos de investigación, sino que ha sido ya producto de una siguiente fase que se llama los consensos, es decir, lo que a la gente no le parece, lo que a la gente no le gusta, lo que a la gente no le parece que no considera conveniente, y pues que eso ha dado lugar a aspectos de flexibilización y que todavía está abierto a ese tema de flexibilización para aquellos que quieran aportar, contribuir, que tengan esa capacidad de tener esa visión holística que nos permita entender y mencionar lo que debería ser el ejercicio profesional por lo menos para los próximos 20 o 30 años. Por eso cuando se planteaba el proyecto de ley, más que pensar en cambiar el artículo A, B o C de la ley 43, se pensó más bien en analizar cómo debería ser el ejercicio profesional desde el punto de vista social, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de las necesidades del gobierno y de los requerimientos de entidades internacionales que también ejercen presión y que también forman parte de esos grupos de interés y que también opinan, que también participan, que también cuestionan, que también exigen ciertas praxis sociales, específicamente en el caso de la contaduría pública, y pues estamos en esa fase, en ese proceso en el cual estamos escuchando todas esas voces de la comunidad económica y todas esas partes interesadas en que este tipo de iniciativas pues se puedan consolidar formalmente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Profe, eso. Listo. El documento realmente contiene muy poco en términos de lo que hay que hacer. Y digo que muy poco porque en la medida que uno escucha las voces de la comunidad económica y contable, pues encuentra muchas cosas que de pronto deben ser tenidas en cuenta, deben ser incorporadas en el documento. Como ven, el documento solamente tiene 3 líneas de trabajo. Inicialmente se pensaron 5 o 6 ejes temáticos, pero al final fueron quedando solamente el consolidado de 3 ejes temáticos en particular. El primero que tiene que ver sobre disposiciones generales, aspectos en los cuales se requiere dar claridad y precisión sobre el alcance que va a tener el proyecto en términos de la discusión y ese glosario técnico que se requiere para que dentro de este marco normativo todos hablemos como el mismo idioma frente a lo que estamos pensando de lo que debería ser ese ejercicio profesional para los próximos 20 o 30 años. El segundo grupo de ideas pues recoge las nuevas intenciones que trae las regulaciones internacionales en materia de la ética profesional. Rescatamos muchas cosas de la ley 43 en ese sentido, es decir, que esto no es que lo esté sustituyendo, sino que lo está mejorando. Y se adicionaron incorporando, pues, incorporan algunas omisiones y algunos elementos que quedaron ausentes en la ley 43 y pues que son entendibles en términos de que esa ley formaba parte del desarrollo del Estado de Derecho de la Constitución de 1886, que esos aspectos pues quedaron huérfanos con relación a la Constitución de 1991, que era el Estado Social de Derecho, y que no solamente teníamos deberes, obligaciones y responsabilidades, sino que también teníamos derechos, derechos que hemos visto por lo menos en estos 30 años de ejecución
de la acción disciplinar de la profesión, cómo nos ha afectado de manera nociva y lesiva en el normal desarrollo de nuestras actividades, donde se ha evidenciado como una cacería de brujas, pero uno entiende que esas prácticas son propias del Estado de Derecho, que afortunadamente se ha logrado rescatar con la Constitución del 91, que queremos que ese tipo de consideraciones queden presentes en este marco normativo, y esos son los cambios de fondo que se están dando en esos principios generales para el ejercicio profesional. El otro tema tiene que ver mucho con el contexto de la globalización de la economía, tiene que ver con el contexto de esa revolución 4.0, esa revolución industrial, esas transiciones que está haciendo la profesión, donde vemos que por lo menos la profesión tiene un número de años importantes, que gracias a los estudios que han hecho otros gremios previamente han logrado evidenciar la necesidad y ese consenso que existe en la comunidad contable de que nosotros tomemos el gobierno de la profesión. De pronto algunos temores que surten sobre ese tema en particular es que se cree que no hay la experiencia, se cree que hay las mañas del Estado de Derecho que se han podido heredar, se cree que no seamos capaces de hacer una gobernanza basada en ese Estado social de Derecho donde prevalezcan sus intereses generales y no los intereses particulares que en el pasado había marcado el Estado de Derecho y que estaban basados en mafias, en corrupción, y que de pronto en algunos aspectos de la vida política en Colombia no hemos podido erradicar. Y prueba de ello vemos cómo la Constitución del 91, casi que más de 100 artículos han vuelto a ser lo que era la Constitución del 1886, y son temas que como contadores somos conscientes porque nos afectan desde los emprendimientos, desde la praxis social, y que necesitamos volver a retomar en la Constitución del 91 para que no estemos migrando y no tengamos un libro y una Constitución en términos de lo viejo y lo nuevo. Entonces, para poder ejercer esa transición y no quedarnos en lo viejo, en lo anacrónico, el ejercicio profesional y en esos cambios que nos están dejando en el pasado, en el tiempo y nos están volviendo obsoletos, pues consideramos que es muy importante y muy conveniente retomar entonces el ejercicio de la gobernación de la profesión, pero siempre con la perspectiva de que realmente se pueda velar por ese interés general de la comunidad contable y que la podamos ayudar y auxiliar en estos procesos de transformación, porque mire lo que pasó en la pandemia el año pasado, que muchos gremios y muchas asociaciones pues se dieron la mano. Y en términos de los contadores, vemos que hay más de 40.000 millones por almacenados en títulos del Tesoro que no fueron ser asignados ni destinados para poder atender las dificultades que los colegas en su momento histórico pudieron haber tenido. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, el primer grupo de temas que se abordaron en el proyecto de ley asociados a las definiciones, hacemos un alcance mucho más amplio de lo que debemos entender por el concepto de la contaduría pública como profesión, la mantenemos en el contexto de profesión liberal y le damos un campo de acción mucho más amplio en términos de que no solamente esté sujeto a los aspectos propios de la contabilidad, sino que le damos trascendencia a los aspectos de aseguramiento que sabemos que va a ser un puente muy importante en el alcance del ejercicio de la profesión, porque sabemos que hoy en día los requerimientos y las necesidades a nivel global en materia de insumos útiles para la toma de decisiones de las organizaciones no solamente se están quedando en la información financiera que en el pasado la contabilidad generaba y que el contador era quien la revisaba, sino que ahora se requieren competencias en el contador en términos de que pueda saber, entender y conocer cómo ese ejercicio profesional tiene que trascender a los procesos de revisión, a esa información no financiera, y que más que seguir manteniendo en el tiempo esa facultad de la fe pública, por lo menos podamos trascender a esa instancia del aseguramiento, no solamente de los informes, sino también aseguramiento de los datos, el aseguramiento de los procesos, el aseguramiento de la información, de los documentos, de los proyectos, y todos esos temas que sean inherentes y que generen impactos importantes tanto en lo social, lo económico como en lo ecológico, y sobre los cuales se puede ampliar el conocimiento y de formación del contador cuando desarrolla su práctica social. También definimos los conceptos de firmas que generan riñas, discrepancias entre la legislación comercial y el estándar internacional, porque son expresiones que no forman parte del cuerpo normativo colombiano,
se hacen las aclaraciones y las precisiones sobre el tema para poder solucionar esas discrepancias y esas diferencias. Se aclara ese tipo de especificidad de sociedad de contadores con esa participación del 60%, porque le era mantener ese nivel de esa mitad más uno, tener el control de esas sociedades de contadores y de pronto permitiendo que en el ejercicio de la profesión de la contaduría pública, pues tuviéramos el vínculo, la participación ¿por qué no la posibilidad de asociación de aquellas otras disciplinas del conocimiento que complementan y coayudan al desarrollo de la profesión? Luego encontramos unos elementos del orden constitucional que han sido marcados en la jurisprudencia, que han dado claridad y precisión sobre esos tres temas fundamentales, como lo son la fe pública, la confianza pública, el interés público. La verdad es que nosotros en los proyectos como Comité Departamental del Valle propusimos alrededor algo más de 30 expresiones con sus definiciones, pero solamente en las mesas de consenso solamente nos han dado como el visto bueno o el aval solamente a estas definiciones. Nosotros vamos a intentar y a persistir en las observaciones que tienen que presentar antes del 3 de diciembre, que se tengan en cuenta esas otras definiciones, pero vamos a dar como otros argumentos, otros elementos, otros aspectos relevantes con el cual podríamos justificar la importancia de que ese tipo de definiciones a estas expresiones estén presentes. ¿Me dicen? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el campo de acción encontramos que hay tres presiones en términos de cómo formar ese contador público en Colombia. Hay presiones por parte de los organismos multilaterales que direccionan la política pública en educación en Colombia a través del Ministerio de Educación, donde esas competencias de las mallas curriculares, a pesar de que existe autonomía universitaria con la Ley 30 del 92, esa autonomía está sesgada y está limitada a esos direccionamientos de esas mallas curriculares que se proponen por parte del Ministerio, que a veces son concebidas y pensadas más desde el punto de vista de las necesidades del empresariado sobre las competencias que debe tener el contador, mientras que la perspectiva y la visión que se trabajó era de un contador que fuera mucho más social, mucho más cercano a esas realidades del país, de la sociedad, de la ecología, de la parte ambiental. Y por lo tanto, entonces, encontramos que necesitábamos complementar esa perspectiva del Ministerio de Educación, necesitábamos ampliar el espectro en términos de pronto lo que requerían las multinacionales de auditoría con esos estándares internacionales de educación, y que con eso encontramos la posibilidad de entonces hacer como consensos y hacer convergencia hacia todas esas posturas. Entonces, por lo tanto, se hacen llamados al orden al Ministerio de Educación, donde decimos tenga en cuenta estas otras consideraciones, le decimos que haga observación de esos estándares internacionales, y que con eso entonces logremos sumar esfuerzos en términos de las perspectivas que se requieren de formación para poder llegar a esas necesidades de esas competencias para llevar un buen desarrollo del campo de acción del ejercicio profesional. Eso también da lugar a una serie de aspectos en términos de la forma como se tiene que mantener ese nivel de cualificación en el tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta otra perspectiva, que ya complementa que la formación profesional, encontramos varias situaciones particulares. Sí, necesitamos que a las generaciones futuras se les forme con ciertas competencias. No podemos dejar atrás a los colegas que ya han sido formados. ¿Por qué? Porque encontramos que esos profesionales, sí, no se contextualizan en términos de lo que se tiene que saber y conocer en estos momentos, pues van a quedar obsoletos, y vemos que de alguna manera el estándar internacional ya ha contribuido a esas instancias de obsolescencia en el ejercicio profesional. Por lo tanto, encontramos como una estrategia la necesidad de persuadir que los colegas se sensibilizaran sobre la importancia de mantener esos procesos de actualización,
además porque es un componente ético que ya estaba presente en la Ley 43, que se reitera en el Código de Ética del IFAC, y pues no podemos ser ajenos a esa expectativa dentro de este proyecto de ley, porque si bien es cierto, hay nuevos elementos de formación, pues los colegas que ya han sido formados, pues no se pueden quedar obsoletos en el tiempo y los tenemos que invitar en estos espacios de la inscripción profesional a que hagan la tarea, que hagamos la tarea en términos de poder evaluarnos, ya sea que se haga una vez al año, ya sea que se haga 3 años, que se haga cada 5 años. Las propuestas iniciales que nosotros hemos presentado eran de 5 años, pero en los consensos se llegaron que fueran cada 3 años, y de pronto podemos reconsiderar otro tipo de iniciativas en ese sentido, que sea de pronto menos horas y pueda ser anual, con el ánimo de no dejarnos coger tiempo en los aspectos de actualización, porque sabemos que nuestro ejercicio profesional implica una dinámica muy constante en los diferentes procesos de formación que se requieren actualizar. Entonces, de allí la importancia que se establezca que todos entramos a una instancia básica de inscripción y de pronto se reconocen, mientras se estructura formalmente el proceso de evaluación, que algunas personas que por sus experiencias en términos de docencia, en términos de publicaciones, en términos de otro tipo de espacios de trabajo, pues también se le pudiera reconocer inicialmente esa otra fase de inscripción que es la especial, y que sabemos que se van a sostener en el tiempo y que se va a dar el tiempo suficiente para que las personas puedan prepararse a esos temas nuevos que se plantean en el documento, en el proyecto de ley, y que van a ser necesarios para poder entonces hacer la transición hacia un enfoque del ejercicio profesional, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Aquí encontramos dos elementos. El primer elemento es que se incorporaron una serie de derechos que están armonizados con lo que en su momento histórico formaran parte de, de ese código del servidor público, porque nosotros, a pesar de que no somos servidores públicos, tenemos facultades de función pública, y adicionalmente cuando se nos procesa disciplinariamente se nos procesa como si fuéramos o se nos asimilaran a funcionarios públicos. Entonces logramos establecer un paralelo en ese sentido. Entonces encontramos una serie de derechos en los cuales pues blindamos a aquel contador profesional dependiente, blindamos a ese contador profesional independiente, blindamos a aquel contador que lleva a cabo el encargo de la revisoría fiscal, y de esa manera pues le damos los medios y las condiciones y las garantías para que se pueda hacer un ejercicio de la profesión en los diferentes encargos que le son inherentes al contador, y con las condiciones en términos de que se pueda desarrollar dando cumplimiento a lo que se emana de esos derechos, como son los deberes y las obligaciones, donde rescatamos algunos principios que estaban presentes en la ley 43, pero que estaban ausentes en la ley del Código de Ética del IFAC, quedaron allí como complementarios a esos deberes y obligaciones, y de manera pues se mantienen vigentes en el tiempo. Luego encontramos adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con la parte disciplinaria, en la cual pues rescatamos algunos aspectos que forman parte de los deberes y los derechos en términos de los empalmes, en términos de que no se pueda seguir afectando el buen nombre de la profesión por parte de la empresa, de los emprendimientos que desmeritan y descalifican al que se va, y pues buscando la forma de que el que llegue pues lo pueda secundar, y cuando sabemos que por ética no lo podemos hacer. Pero para nosotros sí es muy importante saber cuáles son las limitaciones y restricciones que en un momento dado pues pudieron llevar o inhibir el ejercicio profesional de los colegas que entregan sus encargos, y pues que eso sea considerado como una situación de disciplinar, no en términos de multar y sancionar, sino en establecer de pronto unos buenos hábitos en el ejercicio profesional y el colegaje entre todos los miembros de la comunidad contable, y que eso implique que en un momento dado pues pueda favorecer el ejercicio profesional, y que ya no nos sigan utilizando más algunos empresarios de ponernos de chivos expiatorios en estos procesos. Adicionalmente, se incorpora todo lo que tiene que ver con el Código General de Proceso en la forma como se lleva la instancia disciplinar,
no en los términos como se hacía anteriormente, porque encontramos que a veces se daban quejas y se iniciaban procesos disciplinarios que paralelamente iban paralelos con los temas referentes a lo civil, a lo comercial, a lo penal, y muchas veces en lo jurídico las personas salían exentas, pero en lo disciplinario hacía mucho tiempo ya habían sido sancionados. Entonces, para que lo uno no pudiera entrar en conflictos con los otros, lo que queda planteado y lo que queda establecido es que solamente, independientemente de esos otros procesos jurídicos que se puedan estar llevando, solamente se va a analizar y revisar esos incumplimientos establecidos en la regulación del ejercicio profesional como instancias disciplinares y que de pronto no nos pueda llevar a lo que está pasando hoy en día, que se han generado contrademandas contra la Junta Central de Contadores, un número importante de demandas que están generando contingencias importantes donde esos 40.000 millones que tienen ahorrados se van a quedar corticos para atender de pronto esas indemnizaciones que se pueden derivar si llegaran a prosperar ese tipo de demandas. Vamos a la siguiente, por favor. Alex, miramos la siguiente diapositiva, por favor. Después de la de principios, estabas hablando de derechos y deberes y pasé a principios. Sí, ya hablé de principios también. Ya. El conflicto de interés. Bueno, nosotros tenemos que dar ejemplo porque cuando se nos otorga esa facultad de dar fe pública sobre información financiera y ahora de dar clases a la información no financiera, a veces no podríamos estar como haciendo revisiones y hacerse señalamientos frente a los procesos organizacionales, cuando a veces éramos copartícipes de los conflictos de interés que se presentaban de uso y abuso del poder dentro de las organizaciones. Y además, como es inherente el ejercicio de la fe pública a esa función pública fedataria, pues la verdad es que quisimos incorporar de manera transparente ese ejercicio profesional, buscando la forma no de establecer salvaguardas, sino por el contrario dejar en claro que ciertas prácticas definitivamente generan conflictos y que no habrá ningún tipo de salvaguardas sobre las cuales se podría justificar que se le da licencia al contador en su ejercicio profesional para hacer excepciones a las reglas que puedan generar una mala lectura no solamente del empresariado y de la comunidad contable, sino de la sociedad en general. Vamos al siguiente, por favor. Siguiente, Alex, por favor. Dime, Gerson. Siguiente, por favor. Qué pena. Régimen disciplinario, amonestaciones, multas y suspensión, cancelación. Sí, allí de pronto contextualizamos de forma diferente como está en la ley 43 y como mencionaba anteriormente, pues están más armonizadas en términos de faltas a las regulaciones establecidas en el ejercicio profesional y no a esos otros contextos abiertos que se manejaron, que se vienen manejando hoy en día en lo que se quiere. Siguiente, por favor. Listo, gobierno de la profesión, que es el último tema. Entonces, aquí encontramos unos aspectos muy relevantes que hay que blindar en el proyecto de ley, porque no podemos permitir que este espacio que representa esa función pública de registro, donde el Estado le otorga esa facultad a esta colegiatura profesional, y no lo podemos permitir en términos de que se pueda abusar y generar beneficios particulares de unos pocos, sino que sea de un proceso meritocrático, es decir, que las personas que puedan entrar a trabajar en este tipo de espacios de trabajo realmente logren evidenciar que tienen las condiciones, que tienen las cualidades, que tienen la experiencia, que tienen el compromiso de ese trabajo gremial. Circulamos por ese tipo de experiencias, ese tipo de experticias, significa que representa gobernar
la provisión desde esta colegiatura profesional. Y por lo tanto hemos enunciado una serie de principios sobre los cuales intentamos blindar esos fenómenos de corrupción, esos fenómenos de mafia, pues difícilmente se puedan gestar dentro de este tipo de organizaciones. Siguiente, por favor. Bueno, esta sería la estructura propuesta inicialmente. Como vemos, cuando se termine de estructurar el tema de la exposición de motivos y el tema de las derogatorias, pues vamos a evidenciar que se tendrá que derogar algunos aspectos de la ley 1314, se tendrá que derogar la ley 43 del 90, y hay algunas propuestas de por qué no derogar todo de la ley 1314 e incorporar aquellos aspectos inherentes a sobre qué tipos de contabilidades deberían hacerse en Colombia, haciendo esas observancias a esas buenas prácticas internacionales para algunos tipos de emprendimientos en algunos grupos, pero otras que son necesarias en términos de las necesidades de información financiera y no financiera que requieren los emprendimientos en Colombia, para que realmente les pueda ser útil para la toma de decisiones, que les pueda ser útil para velar por esa salud financiera que requieren los emprendimientos, y que les pueda ser útil en términos de gestar una visión holística y una visión de mercados globales, y que del acompañamiento y la experticia que pueda tener el contador público le permite a ese tipo de emprendimientos jalonar procesos de desarrollo, no solamente en el contexto local, regional, nacional, sino como está concebido hoy en día en la globalización de la economía, que con el solo hecho de tener una página web tengo la posibilidad de llegar a mercados globales. Lo único que necesito es hacerme conocer, porque ya tengo la plataforma en la nube que me permite dar a conocer los productos y servicios que se tienen. Entonces, que desde esa perspectiva se haga como el espaldarazo al emprendedor para que a través de esas plataformas de e-commerce pueda gestar procesos de comercialización de sus bienes y servicios, no solamente en el contexto del territorio colombiano, sino a nivel global. Siguiente, por favor, Alex. Bueno, estas son las características que de pronto consideramos que son como mínimas, pero sabemos que de pronto podrían haber más elementos de los aportes que nos puedan hacer los compañeros de la comunidad contable, con el ánimo justamente de blindar y garantizar de que realmente ese nuevo órgano pueda realmente satisfacer las expectativas que tiene la comunidad contable, las necesidades que tiene el gobierno y las expectativas que tiene los emprendedores y los emprendimientos en Colombia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces esperamos que de pronto, si se consideran que hay algunos elementos que hacen falta o que serían necesarios para poder brindar un buen órgano de gobierno, pues esos comentarios y apreciaciones serán bien recibidos. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los elementos sustanciales y que son inherentes a la Constitución del 91 y que están armonizados con el nuevo Código General del Proceso es que antes de iniciar instancias disciplinarias, la idea es cómo establecer espacios de amigable composición. Sabemos que muchas veces las quejas son productos de falta de afectaciones o de pronto de sentimientos que han sido afectados, y la verdad es como crear espacios en los cuales se puedan redimir esas discrepancias y esas diferencias que se puedan presentar, y que crear ese tribunal de conciliación, ese tribunal de amigable composición, ese tribunal de árbitros que puedan escuchar a las partes y puedan darle las razones a quien corresponda, y que a través de esa instancia se puedan resolver todos esos conflictos que se puedan generar en el ejercicio profesional antes de tener que llegar a una instancia disciplinaria. Y se descentraliza ese proceso, que es lo que establece también la Constitución del 91, en términos de que puedan existir esos tribunales de conciliación y esos tribunales disciplinarios a nivel de seccionales, que inicialmente podrán ser regiones, luego departamentos, y por qué no pensar en un futuro municipios. Es posible, siempre y cuando haya la estructura suficiente para soportar ese tipo de descentralizaciones. Todo lo dará el tiempo. Y de igual manera, pues hacer presencia del órgano de gobierno en el territorio nacional
y no solamente desde el enfoque centralista que se entiende y se conoce que existe hoy en día. Entonces, de esa manera damos una cobertura del órgano de gobernanza de la profesión a nivel nacional, damos participación a toda la comunidad económica en las diferentes regiones y rincones del país, porque una de las grandes experiencias que hemos percibido en este proceso de construcción del documento es que las perspectivas que se tienen en las ciudades capitales o en las grandes ciudades de los departamentos son muy diferentes a las expectativas que tiene el ejercicio profesional en la provincia, en términos de tarifas, en términos del alcance del ejercicio profesional, en términos del músculo financiero que pueda tener el emprendedor para poder solventar los costos y la inversión que implica estar rodeado y acompañado de un profesional de la contaduría pública. Siguiente, por favor. Bueno, en términos de los comités técnicos, la idea es que desde allí es que se van a empezar a revisar las diferentes problemáticas, las diferentes limitaciones y restricciones para el ejercicio profesional, no solamente en la parte técnico-normativa, que es sobre la cual ya se tienen algunas experiencias que de pronto no han sido como bien aceptadas por la comunidad contable y ha generado un número de resistencia importante, más del 80% de los contadores, y que muy pocos realmente a la superintendencia han evidenciado que se ha podido materializar esa transición a esa convergencia de estándares internacionales. Entonces, como subsanar y corregir ese tipo de falencias y deficiencias, pues tampoco con ir a contrariar pues las tendencias a nivel globales para no marginar el desarrollo del país a ese contexto global, pero sí por lo menos armonizarlos en términos de las necesidades y las conveniencias de esas prácticas, de por lo menos desde la perspectiva de las idiosincrasias que se tienen en las regiones y en los emprendimientos del país. Adicionalmente, se requiere un comité que implique la revisión de tarifas mínimas del ejercicio profesional, porque a veces los colegas en la comunidad contable pues adolecen de la experticia y de los elementos de juicio para poder establecer el cobro adecuado y conveniente de su conocimiento. Muchos les pagan, los empresarios les pagan dando un espaldarazo en el hombro, o con un tintico, o con un almuercito, y de pronto hasta con un vasito de agua, cuando eso no es así. Por ejemplo, cuando uno va a una consulta al médico, el médico dice pague primero y ahora sí que le dolió. O cuando uno va de un abogado, cuénteme su problema y le dice sí, se lo puedo solucionar y le vale tanto. Mientras que al contador, cuando le preguntan, no lo han contratado, no sabe si le van a pagar, le preguntan, da la solución y no cobra por eso. Es como si ese conocimiento fuera gratis, como ese conocimiento fuera público, como ese tipo de conocimiento no se pudiera cobrar por él. Y entonces de pronto no se sabe si lo haces como para lucirse como un palomo, como un pavo, mostrándole al empresario que sabe, entiende y conoce, cuando justamente el sustento de ese conocimiento puede ser una contraprestación. Y que podamos educar y orientar a los colegas en la comunidad contable en ese sentido, de poder saber cobrar por ese conocimiento y no seguirlo regalando, ni tampoco seguir usurpando, por ejemplo, conocimientos que son propios de otras disciplinas del conocimiento y que a veces con las expectativas que se tienen en los procesos disciplinares, pues especulamos sobre otras disciplinas donde no tenemos la certeza ni la idoneidad y nos tendríamos por ética que abstener a pronunciarse sobre esos aspectos. Bueno, hay otros comités que abordan la necesidad de regular los encargos del ejercicio de la revisoría fiscal, porque hoy en día ese tema está descentralizado, la producción no la está gobernando y es esencial, sobre todo en términos de que esos umbrales que se establecieron de los 3.000 y los 5.000 salarios mínimos, pues ha dejado un número muy reducido del ejercicio de la revisoría fiscal en términos de esos dos parámetros. Hoy en día si existe y si se ha mantenido, es producto casi que en la gran mayoría de las entidades sin ánimo de lucro que ven la necesidad y la conveniencia de ese encargo en ese tipo de organizaciones sociales, pero que son espacios en los cuales no se tiene la capacidad muchas veces de solventar los costos que implicarían sostener y mantener el encargo de la revisoría fiscal. Entonces hay un comité que se encargaría de analizar y revisar esos temas en particular, con el ánimo de generar transparencia en los procesos, con el ánimo de mejorar el estatus, con el ánimo de mejorar la solvencia para poder apalancar ese tipo de encargos. De igual manera, existe una instancia de defensoría de la profesión, es decir, la profesión no tiene un doliente ni nadie que lo represente,
a veces uno entiende que eso es producto de que muchas personas que pudieron haber llegado a la profesión fue de chanfle, porque les tocó, porque no había más, y como no llegan con ese sentimiento y ese amor a la profesión, y que en el camino, pues ese amor se debió haber contagiado en términos de que eso les ha permitido desarrollar sus proyectos de vida, les ha permitido realizarse profesionalmente. Entonces, lo mínimo que uno podría esperar es que esos afectos en el camino hayan podido aparecer, pero esos afectos necesitamos que sean representados en materia de esos compromisos en el trabajo gremial por la profesión, no simplemente como un simple espectador de lo que pasa y sucede en la comunidad contable, cuando deberíamos ser actores activos frente a esas problemáticas que limitan y restringen el ejercicio profesional. Entonces, de allí la importancia de tener ese defensor de la profesión y que pueda servir también de instancia y orientación a aquellos colegas que se vean afectados en el sistema judicial colombiano en términos de que puedan ejercer su legítima defensa y puedan enfocar la misma en términos de una orientación técnica adecuada y conveniente para blindarse frente a este tipo de procesos jurídicos en los cuales sabemos que muchas veces el contador termina siendo el chivo expiatorio de las problemáticas y las limitaciones y restricciones que se generan en los emprendimientos. Siguiente, Alex, por favor. Bueno, en términos del patrimonio, la idea es que la entidad sea autónoma. Sabemos que solamente con las certificaciones podrían solventar un ingreso importante en el tiempo para su operación y sostenimiento. De pronto en algunas regiones excepcionales, pues la solvencia no va a ser la misma por lo menos en términos de número de contadores inscritos. Sabemos que en Colombia hay una oportunidad en ese sentido porque a nivel global solamente hay 4 millones de contadores y Colombia tiene el 5% de esos contadores. Entonces, eso implica que hay una sobreoferta de la profesión. De pronto, el Estado falló allí a través del IFES, a través de Colciencias, a través de esos organismos que controlan esos programas de estudio en términos de que realmente todavía existe mercado y el mercado fue pensado y concebido en términos de que había quien estudiara y no en términos de si el mercado empresarial lo requería y lo necesitaba. Y esa sobrepoblación de contadores pues realmente ha generado unos impactos muy negativos en términos de la calidad y la condición de vida del ejercicio profesional, sobre todo los colegas en las provincias, no tanto en las capitales. Se evidencia mucho más, de manera más crítica en las diferentes ciudades intermedias y que a través de este enfoque del patrimonio, pues mirar las posibilidades de hacer descentralización de recursos en términos de poder mejorar los niveles de cualificación de los colegas en las provincias que a veces tienen limitaciones y restricciones importantes, sobre todo para estos exámenes que implicarían actualizarse para poder hacer la refrendación de esa inscripción profesional. Gerson, pues, se podría decir entonces que hay una sobredemanda, ¿no? Y a eso se debe pues la calidad de los honorarios que se reciben. Esa que no Y hay eso una... afecta al mercado profesional, exactamente. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a los comentarios. Entonces, Luz Dari, ¿estás por ahí? Nuestro colega y amigo de Nariño también entró. Miguel Ángel Acero también ya está presente. Por aquí estoy. Buenas noches para todos. Bendiciones. Luz Dari, bienvenida. Gracias. Bueno, yo respecto a lo que el doctor Gerson estaba exponiendo, es algo muy claro, muy preciso lo que él ha expuesto. Y pues yo lo felicito. Está muy claro, está muy concreto todo y pienso que allí no hay nada que uno pueda decir está mal o hay que quitarle, comentarle. Y eso fue lo que se trabajó durante todo este tiempo en las diferentes regiones. ¿Sí? Creo que ese es mi comentario. Vale, Luz Dari, muchas gracias. Para los que no conocen, Luz Dari es contadora pública y es la presidenta del departamento de Chocó. Del comité del departamento del Chocó. Así es.
Gracias, Luz Dari. Porque para este proyecto, el doctor Miguel Ángel, que también lo felicito y estamos muy agradecidos del Chocó con él porque nos acogió. Este comité estaba que salía del grupo porque la mayoría eran profesoras universitarias, no les quedaba mucho tiempo, y entonces cuando él nos acogió, nos acomodó todo de acuerdo al tiempo de cada persona, se discutía la temática, se hacía reunión, se presentaba, y pues allí pudimos salir adelante, gracias a él. Seguir aquí, no desfallecer y seguir aquí uniditos a este proyecto de reforma a la contaduría pública. Vale, Luz Dari, muy buena presentación de nuestro querido compañero Miguel Ángel Acero. Miguel Ángel Acero es el presidente del comité de Nariño y una persona bastante acuciosa en este proceso. Miguel Ángel, tus comentarios. Jorge Alexander, qué gusto saludarlo, doctora Luz Dari, mil gracias por sus palabras. Pues no, la verdad, lo que hizo Gerson fue excelente, ese es el proyecto. Yo pienso que nosotros ya somos ganadores simplemente por este hecho de podernos encontrar de esta manera, poder hablar, podernos unir las regiones, fue lo más bonito de todo lo que hicimos. Yo me siento tranquilo porque fue un proceso transparente, me siento sumamente agradecido con el Comité del Valle, que así como lo dice la doctora Luz Dari, la verdad también nos acogieron, nos aceptaron, a sabiendas de que tenemos diferencias conceptuales, no sé, diferencias de muchos temas ahí, pero que esas diferencias no nos alejaron, sino que más bien nos acercaron. Creo que le hemos entregado al país un proyecto hecho a conciencia, de hecho de una manera muy juiciosa. Esta semana en Actualices alguien llegó y dijo, no, es que hay problemas de redacción. Claro que debe tener muchos inconvenientes, muchos problemas, algunas definiciones que mucha gente va a discutir, pero yo me siento muy tranquilo porque siento que lo hicimos sin ningún tipo de presiones. Las discusiones que se llevaron en el Comité Regional Occidente Pacífico fue de una altura excelente. Y no, pues yo no tengo más sino palabras de elogio para todos mis colegas y creo que hicimos un trabajo muy bonito. Esto es de todos, esto no es de unos solos. Uno de los problemas que tiene nuestra profesión es ese caudillismo. Y entonces resulta que sale por ahí gente que se abroga los proyectos y se abroga lo que ha hecho por la profesión y se olvida que realmente las causas no son del líder, sino del pueblo. Entonces, pienso yo que es un buen comenzar. Debemos unirnos para defendernos de las otras propuestas, porque ¿cómo es posible que el director de la Junta Central de Contadores haya presentado una propuesta a nombre propio, utilizando el nombre y la plataforma y la plata de la Junta Central de Contadores, que es nuestra plata? Porque eso es, todos pagamos por una tarjeta, todos sacamos esas certificaciones permanentemente, y ahí hay más de 40.000 millones de pesos parqueados en unos bonos del Tesoro, y sin embargo tienen el descaro de pedir que paguemos el 1% del total de nuestros ingresos. Eso es algo absurdo y tenemos que hacer todo el trabajo necesario para que la gente entienda que eso no es. La gente confunde el proyecto de la Junta Central con el proyecto nuestro. Entonces yo sí creo que debemos de pelear y de propender porque volvamos a la unidad y ojalá realmente busquemos esa unión como gremio, como profesión, como lo que ustedes consideren y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces muchas gracias y por la oportunidad. No quería sino solamente saludarles y expresarles mis excusas por haber ingresado tarde, que estaba en otra reunión. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor. Estaremos agradecidas toda la vida con ustedes. A mi doctora, bendición abundante. A mi doctora y colega Luz Dari, muchas gracias por su intervención, igual que a Miguel Ángel Acero de Nariño. Deseo darle la bienvenida a la sala virtual al doctor Jorge Ágreda, el profe Ágreda, que ha sido muy activo y un apoyo fundamental también en todo este proceso. Profe de quien Ágreda, hemos aprendido mucho. Y quien hemos aprendido muchísimo. Profe Ágreda, eres bienvenido.
Muchas gracias, mi querida María Jané y colegas. Pues realmente sí, muy, como ustedes han dicho, pues he llegado también tarde a la reunión, pero la verdad es que es un proyecto que la gente que estuvo trabajando lo hizo no solamente con el conocimiento, sino que se pudo unir el conocimiento y la experiencia profesional. Y seguramente hay que seguir sumando, y como habíamos hablado en el pasado, pues no hemos terminado. Estamos en un punto, como en una cresta, donde nos hemos unido, pero luego nos sigue todavía el debate legislativo y todavía nos falta el debate constitucional, o sea que todavía no hemos concluido, pero hay esperanza de que tengamos un proyecto y como dice Miguel, pues resulta pues preocupante y por demás hay necesidad de pronunciarse sobre la posibilidad de tener un otro proyecto que no ha sido justamente sometido a una consideración de la comunidad contable. Y de mi parte, pues muchas gracias y sé que les ha tocado durísimo estos días a los colegas defenderse de este proyecto porque el debate apenas comienza y seguramente va a ser muy arduo en el futuro y muchas gracias pues por todo y por darme la palabra en este momentico. Muchas gracias. Gracias a usted, profe Ágreda. Otra persona muy importante que está aquí en el chat y nos ha aportado también en otras reuniones que hemos tenido es la capital tributario, aparece allí, pero es la doctora Lucero, por si desea de pronto referirse un poquito a lo que ya el profe Gerson expuso. Y luego continuamos con la presentación de Jorge Alexander Rodríguez. A ver si Bueno, con lo anterior. bueno, muchas gracias, muy complacida de estar aquí en este panel, por aperturarlo en un tiempo tan óptimo, por las claridades acerca de los proyectos, porque como los que recién llegamos fuimos más bien como muy fusilados de mucha información, creíamos que todo era de una sola entidad, que todos los proyectos eran del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Junta Central de Contadores. Entonces sí es importante que hiciéramos más difusión acerca del Comité de la Reforma, porque es un proyecto diferente, ¿ya? Y sí sería importante hacer eso más visible a través de más canales de comunicación, porque todavía hay mucha confusión en esa parte. Entonces, pues yo valoro mucho los aportes de todos ustedes. También estoy totalmente de acuerdo en que ese 1% no debe ser liquidado sobre nuestros honorarios, porque ya de por sí nosotros pagamos mucho, los abogados no pagamos nada en la rama judicial, podemos emitir y solicitar cualquier cantidad de certificados todos los días y es completamente gratuito. La Junta Central de Contadores también debería emitir esos certificados totalmente gratuitos. Y no sé si más adelante puedo hacer preguntas o ahora, ya me dirán ustedes que son los panelistas allí, en qué momento podemos hacer preguntas. De una vez, Lucero, Ah, la idea bueno, es que se puedan hacer preguntas y están los panelistas para responderlas, Gary, Miguel y Gerson. Entonces, si tienen bueno, pues una hay primera ronda de hay preguntas. una duda muy grande porque pues yo he estado en varios grupos y hay una duda muy latente y es acerca de por qué la estratificación de la tarjeta, que eso ha sido pues ha generado mucho malestar en cierta parte del gremio de nosotros los contadores y el cambio que dicen ellos de privatizar, por así decirlo, la profesión de contador público a contador profesional. Entonces, si nos pueden ampliar, por favor, este proyecto de reforma de las mesas de trabajo, cuáles serían esas diferencias o en qué estamos equivocados nosotros o estoy equivocada yo al plantear esta pregunta, estas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Miguel, no sé si quiere responder la pregunta que nos acaba de hacer Lucero. Miguel está con problemas de conexión. Gerson. Ok. Bueno, son varias cosas.
Resulta que hoy en día algunos colegas, cuando ejercen la profesión, no dan cumplimiento a lo que está establecido en el Código de Ética Profesional en términos de antes de aceptar un encargo, realmente ser conscientes de que se deben tener las competencias para desarrollarlo y llevarlo a cabo, sino que muchas veces por temas de estómago, como se dice coloquialmente, la persona le aparece la oportunidad y le echa mano. Y muchas veces ese colega que no tiene la competencia para de pronto medirse a un encargo en ciertos tipos de emprendimientos, pues termina finalmente exponiéndose a temas disciplinarios y afectando pues notoriamente los grandes vacíos y deficiencias que tienen algunos colegas en el ejercicio profesional. Por ello, cuando uno mira las estadísticas de esos estudios que han hecho algunas universidades en el centro del país, uno encuentra que la gran mayoría es justamente de los procesos disciplinarios que se llevan en la Junta Central de Contadores, es justamente solo hecho de no estar preparado y cualificado para llevar a cabo un encargo y haber generado unas afectaciones importantes en los emprendimientos por no haber tenido las cualidades necesarias para el ejercicio profesional. Entonces, analizando ese tipo de estudios e investigaciones que hicieron estas universidades, sobre todo la pedagógica de Colombia, pedagógica y tecnológica de Colombia, que fue donde salieron estos estudios, encontramos como una forma de dar solución al problema la necesidad de limitar el alcance del ejercicio profesional. Entonces decíamos que, bueno, ¿qué tan cualificados que sale un egresado de las universidades de Colombia en términos de poder salir a trabajar en las grandes ligas con ese proceso de formación y de pronto su limitada experiencia? Y la verdad es que en este momento no hay ningún tipo de limitación y restricción en ese sentido. Cualquier egresa y si es osado, se las ingenia y llega a esos espacios. Le puedo dar un ejemplo muy puntual, pero de lógica inversa. Por ejemplo, nosotros en la universidad iniciamos unos semilleros de investigación en la Universidad de San Buenaventura y logramos formar unos jóvenes muy interesantes en términos de la región. En el sentido de que sin ser todavía contadores, salían y le dan sopa y seco a los colegas en temas de estándares internacionales. Entonces hubo un colega que sin haber terminado se postula para formar a los funcionarios de la DIAN en estándares internacionales y sin ser profesional, pues los formó. Entonces, no es tanto el hecho de que sea contador o no sea contador, tenga o no tenga tarjeta profesional, es que el muchacho se cualificó. Y así como él pudo haber ganado esa convocatoria para formar a los funcionarios DIAN a nivel nacional, pues también lo puede haber hecho cualquier colega que estuviera ya con la tarjeta profesional. La pregunta es, ¿por qué no se presentaron? Porque el escenario era bueno y el joven cuando se presentó pues no tuvo mucha competencia. Se presentó gente, se presentaron firmas, pero llamó mucho la atención en la forma como él hace la presentación del tema del estándar internacional. Entonces realmente lo que habla sobre ese tema en particular es, bueno, hagamos una evaluación en la cual podamos medir el aceite del colega, que nos diga en qué nivel está, en qué nivel se encuentra, y que esa evaluación nos permite identificar si realmente ha logrado establecer esos énfasis, esas especialidades, ese desarrollo profesional de tener la posibilidad de estarse actualizando, de estarse cualificando, de esmerarse por ser competitivo y darle pues la licencia para operar en términos de esos espacios de trabajo donde se podría evidenciar que entonces tiene las condiciones para poder trabajar en medianas, en pequeñas, medianas y grandes empresas. Mientras que ese que recién egresa y que de pronto no se atreve todavía a presentar el examen para entrar a las grandes ligas, sino que se va a preparar después de haber egresado, pues que se tome su tiempo en términos de prepararse para presentar el examen para poder tener esa inscripción especial. Para aquellos que de pronto por sus limitaciones, restricciones o oficios, ocupaciones diferentes a la profesión, se quedan en lo mínimo,
Entonces, la idea es que le dejamos para que sigan trabajando a personas naturales, que no sean grandes contribuyentes, que trabajen en esas microempresas, porque sabemos que esas personas o esos colegas en su momento histórico dicen, no, no ejerzo la profesión, pero frente a cierta coyuntura de la vida, se dice, no, me va a tocar salir a trabajar y nunca ha venido trabajando, se ha olvidado del ejercicio profesional, no se ha actualizado, no ha participado en seminarios, no ha participado en los programas de extensión de las asociaciones de egresados que convocan las universidades y sale a competir igual que cualquiera de nosotros. Y eso es una forma leal. Y peor aún, como necesita el espacio, a veces muchas veces empieza a afectar el mercado en términos de que como sabe que no tiene la experiencia, pero tiene la tarjeta, ofrece sus servicios en escenarios donde uno pues ya tiene un rango, un nivel de cobro, de acuerdo a las características específicas de ese tipo de emprendimientos, y llega este colega en ánimo de despegar la aguja y sale a cobrar muy barato. Y entonces la experiencia se mide que desde X tiempo le dieron la tarjeta y entonces se presume que pueda tener la experiencia. Y uno no sabe que si el solo hecho que no lo haya ejercido no quiere decir que el tiempo antiguo de la tarjeta evidencia que se tiene la experiencia. Entonces, para corregir y subsanar esas deficiencias, esas falencias en términos de los procesos disciplinarios, en términos de la competencia leal y en los términos de la necesidad de estarnos cualificando para ser competitivos en el mercado, pues consideramos la necesidad de mantener las dos jerarquías. Es decir, no quiere esmerarse, quédese en la inscripción básica, quiere esmerarse, quiere sobresalir, quiere salir adelante, quiere realmente salir a competir en las grandes ligas, pues cualifíquese, actualícese, haga entonces la solicitud para que le den esa categoría de la inscripción especial para poder participar en esas pequeñas, medianas y grandes empresas que requieren de profesionales cualificados que no nos van a hacer quedar mal, por lo menos eso esperamos en ese enfoque de trabajo que se dio porque esta propuesta surge e inclusive de algunas universidades de la región que fueron los que propusieron ese tipo de metodologías y de hecho no eran dos, eran tres categorías que las universidades de la región habían propuesto y pues que en el nivel de consenso se dijo no es necesario establecer como tantas jerarquías, por lo menos las dos instancias, el que se esmera y el que no se esmera, pero como ya tiene el título trabaje, pero entonces le limitamos el campo de acción para que sea directamente proporcional a ese esmero por su desarrollo profesional. Gracias. Entonces allí, doctor, se podría decir que no hay una estratificación, sino un nivel de énfasis, como usted lo abordaba en el inicio de su respuesta. Y de especialidad. Exacto, un nivel de énfasis y especialidad que no violaría de todas maneras el derecho al trabajo, sino que ya incurrirían o harían parte de esos niveles de especialistas contadores con ciertos énfasis en finanzas, en economía, en tributación, en auditoría, y estaría el contador estándar, no sé si esa sea la palabra adecuada, no sé, pero entonces eso sí me da mucha claridad y creo que esto está quedando grabado también para poderlo volver a escuchar. Yo le agradezco mucho, doctor Gerson. Con gusto. Hay un elemento que sí quiero hacer énfasis con lo que estaba diciendo Gerson, y es que habíamos detectado en las discusiones que tuvimos en el Comité del Valle, detectamos que algunas firmas de contadores, firmas de auditoría, cogían a los recién egresados y eran los que ponían a firmar en algunos espacios. Entonces, el recién egresado, pues para conseguir experiencia sin saber un poco las implicaciones que tiene todo su proceso de firma, lo hacía y persistían con algunos inconvenientes que quedaban cargados a los recién egresados y la firma se salvaba de su responsabilidad frente al asunto. Entonces, también por eso fue allí el proceso, fue uno de los elementos que se tuvo en cuenta para esa mal llamada estratificación de los contadores. Muchas gracias, Alexander. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? En el chat no hay preguntas, pero sí animemos a los presentes a que levanten la manito y aprovechemos que están los panelistas hoy para que les respondan dudas e inquietudes que tengan. María del Rocío.
María del Rocío, Buenas tienes el uso noches. de la palabra. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, muchas gracias por este conversatorio. Me parece muy interesante. También acotando de pronto un poquito eso de la experiencia de lo que ustedes dicen, yo también pienso que se debe mejorar una parte, por ejemplo, las personas que están trabajando en las empresas, que muchas veces figuran como asistentes contables, pero en realidad, digamos que están ejerciendo la profesión, ¿sí? Y muchas veces se encuentra uno en el caso de que por cuestiones de que o son primas o amigas o algo de los dueños, luego cuando vayan a pedir la tarjeta, pues se les debe certificar que sí, que realmente pues sí ha trabajado, que ha tenido todo este proceso para poder pues pedir la tarjeta profesional. Sin embargo, yo pienso que ahí también debería haber un control, porque uno se encuentra con gente que puede llevar hasta 3 años y no pueden hacer algo sencillo, como decir, ni una depreciación, a veces ni las retenciones, ni nada, pero existe esa presión sobre el otro contador que tenga la matrícula de que les tiene que certificar para que ellos puedan graduarse. Yo pienso que no debería ser así, sino que debería haber como una evaluación adicional para que como que el contador que está ahí residente como el principal no esté como obligado a veces a certificar y a entregar cosas a sabiendas de que hay contadores que aún en el tiempo pueden llevar 3 años, pero tienen unas falencias tremendas y aún siendo a veces muy jóvenes, se niegan mucho, por ejemplo, a estos grupos de estudio, que está uno que en el grupo de tributaria que está con la autónoma y todo, con todo ese poco de cosas que uno mira, y aún así uno estudiando a diario y todo, y uno se le puede pasar algo. Entonces yo sí pienso que ahí debería también haber un control, ¿sí? Como adicional para que no quede como tan obligado ese contador que esté residente ahí a siempre tener que firmar a sabiendas de que hay personas que pues no entiende uno por qué no se quieren actualizar y son personas jóvenes, jóvenes y se arriesgan a que apenas les llegue la matrícula por un sueldo ya salen y firman lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, María del Rocío. Vitelio Enrique, perdón, qué pena. De Muy pronto me buenas noches. gustaría darle una precisión a la compañera. Gerson, vale. Si quieres respondemos Sí, pregunta hecha, pregunta respondida. Pensé en dar un proceso. eso, Vitelio, eso, entonces regálame un minuto y Gerson responde y luego te doy el uso de la palabra. eso, gracias. Bueno, es lo siguiente, justamente en el caso que cita la compañera, es muy probable que sea un emprendimiento que pueda estar enmarcado en la pequeña o mediana empresa. Justamente en ese escenario, ese profesional con esa inscripción básica no podría firmar. Y sabemos que si fuera una microempresa, que es aquella que tiene menos de 10 trabajadores, pues difícilmente podría estar un auxiliar contable o un asistente contable en ese tipo de espacios, porque uno sabe que son personas que trabajan en la parte, más que en la parte específica del ejercicio profesional. Se fue un poco el audio, Gerson, no sé si fue mi internet. Está trabajando en una empresa pequeña o mediana, ¿cómo hace? Ya, ahora sí te escucho. Por favor, ¿puedes ¿Ahí sí volver me a escucha? repetir? Sí, que eso, que muy probablemente el colega que está trabajando como asistente pueda estar en una pequeña o mediana empresa y probablemente tenga esa categoría básica y él no podría dar fe pública desde su espacio como asistente auxiliar contable. Ok, gracias, Gerson. Vitelio, Enrique, ahora sí, tienes el uso de la palabra. Por favor, María Yanira, ¿me ayudas bajando la mano de María del Rocío? Vitelio, tienes el uso de la palabra. Muy buenas noches. Mil gracias. Quiero agradecer esta oportunidad y aprovecharla a la vez
para darle las gracias a este gran comité que reconozco desde mi perspectiva ha hecho una gran labor con las mejores intenciones de dignificar y de actualizar nuestra profesión. Mi admiración y respeto por el doctor Gerson Grajales, que es una persona estructurada y que considero como beneficio de inventario que esté al frente de esta actividad. Nosotros tenemos acá en la costa Caribe al doctor José Gregorio Arias Noriega, que es mi amigo personal, y me consta el sacrificio. Han hablado a lo largo de todo este proyecto del sacrificio desinteresado que les ha tocado acudir para este logro. Yo le decía en una conversación a él, ustedes son ganadores ya, doctores. El hecho de haber centrado la atención de la gran mayoría de los profesionales de contaduría pública en torno a este proceso, ya eso es un logro, ya eso es una ventaja. He tenido la oportunidad de escuchar varios debates, el más reciente con los doctores Jaime Hernández y Rafael Franco, por actualícese. He escuchado también la opinión del Consejo Nacional de Contadores, del Grupo de Medellín. Oiga, al doctor Rodrigo Loaiza, gente que se ha enfrascado en la discusión de una terminología. Yo respeto el conocimiento porque realmente eso amerita y la experiencia de esos doctores pues amerita a tenerle ese reconocimiento. Pero yo lo que quiero, lo que analizo ahí es como un choque de trenes que no le hace ningún beneficio a nuestra profesión. Yo invito a todos, a estas grandes memorias, cabezas, a que nos unamos, a que bajemos un poco ese ego y nos unamos en torno a nuestra profesión, que es lo que necesitamos. Porque yo analizo, si nosotros, lo que decía el doctor Franco y el doctor Hernández, que es que nosotros no podemos arrodillarnos ante las normas internacionales, que es que desde el punto de vista de la idiosincrasia, que nosotros tenemos que defender lo nuestro. Sí, pero si es que si nosotros no nos ponemos a tono con la internacionalidad, con la globalización del mundo, entonces no vamos a poder competir, vamos a quedarnos por fuera. Entonces, es cierto y es muy reconocido que nosotros somos muy dados a copiar y pegar, que las normas realmente no se les hace el debido proceso de adaptarlas. Hombre, pero en lo que se ha fallado, vamos a empezar a corregir, pero aunando esfuerzos. Yo les invito a que trabajemos todos en beneficio de esta gran iniciativa y que si eso ya generó el interés tan general que tenemos ya en torno a esto, hombre, vamos a aprovechar porque este es nuestro momento y que ellos hagan sus aportes valiosos para que los ganadores seamos todos, que sea nuestra profesión. Mil gracias y mis felicitaciones a este gran grupo porque reconozco su invaluable esfuerzo. Gracias, doctor Vitelio Enrique. Yo sí quisiera hacer un comentario frente a lo que estás diciendo y es que el problema no es si nos ponemos a tono con los elementos internacionales o no. La discusión es cómo. Y efectivamente lo que dicen los compañeros de Antioquia, que lastimosamente no nos acompañan hoy para la discusión que me parece necesaria para fortalecer un poco el proyecto y las debilidades que pueda tener, es que hay elementos que se vislumbran dentro del proyecto
en defensa de nuestra profesión que no existe en otro lado del mundo. Uno de los elementos claves es que nosotros tenemos la carrera profesional de contaduría pública, mientras otros países la contaduría pública es una especialización del conocimiento enfocada más o a las finanzas o a la tributaria. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque eso nos da unos elementos diferentes a la hora de mirar cuál es el papel que tiene la contabilidad en las dinámicas económicas y cómo podemos fortalecer, ¿cierto?, el desarrollo económico del país. Entonces, esa discusión del cómo se vuelve súper importante para poder abarcar lo que nosotros necesitamos como profesión. Allí vinculamos las prácticas, pero esas prácticas están enmarcadas en procesos sociales, en procesos económicos y obviamente en procesos políticos, ¿sí? Es decir, hay relaciones de poder involucradas con las formas en las cuales nosotros llevamos a cabo nuestras prácticas contables. Y yo creo que los compañeros de Antioquia han puesto énfasis en algunos aspectos que son importantes tener en cuenta y que es bueno tener las discusiones para que el proyecto quede mucho más claro de lo normal. ¿Sí? La contabilidad es mucho más que información financiera, por ejemplo, y se abre un campo ahorita nuevo en la contabilidad, nuevo, insisto, para Colombia, más que para el mundo, y es todo el proceso de la contabilidad social y ambiental, que está mucho más allá de la información financiera. Algunas de esas cosas se vincularon al proyecto, pero algunas otras nos pueden haber quedado por fuera, según los mismos comentarios de los compañeros de Antioquia, que insisto, lastimosamente no nos pudieron acompañar hoy para fortalecer esta discusión. Muchas gracias por tu deferencia, Vitelio, pero me parecía importante la apreciación. Gracias, mi doctor Jorge, claro, muy amable. Vale. Miriam Castaño, me pareció que levantaste la mano ahorita. Sí, señor, gracias. Muy amables, pues yo he estado escuchando pues todas estas charlas y pues más que preguntas, más bien tengo es como una opinión acerca de lo que pienso a veces con respecto a la profesión contable. Realmente yo considero que la contabilidad, pues, como nunca ha llegado a ser ciencia, más bien, pues no sé, tendría como carácter de técnica, por eso digo yo, es que todo el mundo ejerce la contabilidad. Sí, porque no solamente somos los contadores los que ejercemos la contabilidad, sino una cantidad de gente como un economista, como un administrador de empresas, como un ingeniero de sistemas o un ingeniero industrial. Todo el mundo puede o ejerce la contabilidad. Obviamente ellos pues no pueden firmar porque no tienen tarjeta profesional, pero mucha gente ha manejado la contabilidad sin necesidad de eso porque consiguen la firma por otro lado. Entonces yo siempre he visto que es que la contabilidad o la contaduría pública no es ciencia y por eso pues pienso yo que sucede lo que sucede con la profesión contable. Esa es como mi opinión. Miriam, excelente comentario y me gusta bastante. Yo soy profesor universitario, ya tengo 18 años siendo profesor. Y una de las materias que regento es teoría contable. Entonces, yo le digo a mis estudiantes que efectivamente la contabilidad sí es una ciencia. Mínimamente es una disciplina del conocimiento. Y allí es donde radica un poco la circunstancia en la cual se vincula la contabilidad a los espacios académicos. El desarrollo que ha tenido el capitalismo es gracias a los procesos que se han desarrollado a través de la contabilidad. La contabilidad no solamente es la captura de información o la contabilización de las transacciones económicas, sino la forma en la cual ésta se hace. En el país, los últimos 20 años ha habido un avance grandísimo en términos de maestrías y doctorados en contabilidad y en doctores, en formación de doctores en contabilidad, para comenzar a darle a los profesionales esos visos científicos de la contabilidad.
la excesiva normatividad a la cual nos vemos expuestos hace que dejemos de lado algunas apreciaciones teóricas que tiene la contabilidad que nos permitirían desarrollar varias de las potencialidades que esta misma tiene. Pero precisamente parte del trabajo que debemos hacer es ese, ¿sí? Es comenzar a que la misma comunidad comprenda que la contabilidad es mucho más que un proceso de contabilización y que la responsabilidad de la fe pública, que es lo que se da en el proceso de firma, es mucho más que simplemente decir que eso se hace de esa forma y no de otra. Varias de esas discusiones estuvieron dentro del Comité del Valle porque, digamos, darle soporte a la tecnología contable, como son las normas, requiere desarrollos teóricos. Si no comprendemos esos desarrollos teóricos, pensamos que las normas son buenas por quien las emite y no por el contenido de las mismas, ¿sí? Algo que nos decía esta semana en la sesión de Actualícese el profesor, porque yo lo conocí así, que fue presidente de la Junta Central de Contadores, Jaime Hernández, nos decía que las normas, las NIF, están hechas para el mercado público de valor. Punto. Desde antes de que se formara el IASBI, era el IACS, era para el mercado público de valores. Entenderlas en ese contexto teleológico nos permite comprender por qué a veces la contabilidad que nosotros llevamos en las empresas pequeñas no compagina con algunos elementos normativos que tienen allí, y tenemos que tomar decisiones de criterio profesional que los que tenemos las implicaciones, causas y consecuencias de esas decisiones somos nosotros los contadores. Eso no lo tiene un ingeniero, no lo tiene un economista, no lo tiene un administrador, no lo tiene un abogado, lo tenemos nosotros porque eso fue o es lo que estudiamos. Y allí es donde esas discusiones que se llevaron a cabo ahí en el Valle nos alimentaron muchísimo, tanto a los que estamos metidos dentro del mundo académico como a las personas que desde sus prácticas profesionales vieron como ampliado el marco en el cual se desarrollaban esas prácticas. Muchas gracias por tu aporte, Miriam. A usted muy amable, muchas gracias. Llegó Gerson. Llegó Gerson, tenemos 2 preguntitas en el chat. Ay, gracias, María Janet, yo no la había visto. Las voy a hacer y Gerson la responde. Entonces, una pregunta de Tico. ¿Qué visualización se tuvo respecto a las entidades públicas donde los puestos en esos cargos se asignan por compromiso electoral o similar? Y 2, una pregunta de Lucero. ¿Qué diferencia se configura en este proyecto de reforma entre el contador público y el contador profesional? Gerson. 2 cosas. El primer tema es en el campo de acción del ejercicio profesional, que lo creamos en 3 escenarios. El primer escenario en términos de que se necesita tener la calidad de contador público, y establecimos una serie de denominaciones para ese contador dependiente, es decir, que un vínculo laboral o vínculo contractual, y lo contextualizamos no solamente en lo privado, sino también en lo público y en esa entidad de economía mixta. Es decir, quedó definido ese alcance, esa calidad del contador en esos espacios de trabajo, en esos 3 escenarios. En términos de poder dictaminar y poder certificar, también se establecieron para una serie de actividades la condición del contador público, y adicionalmente pues con los 3 contextos que menciono, de lo público, lo privado y en economía mixta, y también en el campo de acción no solamente de aspectos de revisión de información financiera, sino también de información no financiera. Donde hemos tenido problemas todo el tiempo es en incorporar aspectos que están relacionados con el ejercicio del encargo de la revisoría fiscal, y cada vez pues de que se logra que se vincule, le meten muchos sesgos, esas otras áreas, otras mesas regionales de consenso. Por ejemplo, en el caso de la revisoría fiscal, quedó limitado a que solamente pudieran hacer esos procesos del encargo para información financiera, que si el emprendimiento requería de esa revisión de información no financiera, tuviera que contratar a un profesional contador público adicionalmente al revisor fiscal para que hiciera ese trabajo. Entonces consideramos que eso debió haber quedado en lo que estaba establecido y estipulado inicialmente,
que el contador tuviera que hacerlo y no que en el encargo de la revisoría fiscal se limitara solamente en el tema de la información financiera. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta que tiene Lucero? Lo del contador público, ¿qué diferencia se configura en este proyecto de reforma entre el contador público y el contador profesional? Bueno, muy bien. Nosotros en ningún momento dimos espacio y de hecho eran golazos que nos metían, pero yo insistía en los procesos de consolidación que el área de Secretaría Técnica de la Mesa de Consenso siempre estipulara la expresión contador público, porque en varias partes y en varios aspectos quedó la palabra solita. Y entonces en la campaña que se hizo sobre el tema, pues finalmente accedieron de que se mantuviera la connotación de contador público y no existe en ningún momento en el contenido del documento la expresión de un contador profesional. Siempre tendrá que ser un contador público. Gracias, Gerson. Sí, voy a enfatizar en eso porque es importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a enfatizar y es que no existe el contador profesional dentro del proyecto y no está pretendido que exista dentro del proyecto. Porque uno de los elementos clave dentro de nuestra labor como contadores públicos es la defensa del interés general y del interés público enmarcado en la Constitución Nacional. No por el IFAC, no por el IASBI, no por el FASBI, sino por la Constitución colombiana. Y allí es donde se enmarca nuestro ejercicio profesional y la fe pública que nosotros damos. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? El chat no lo veo, manitos levantadas tampoco veo. Bueno. Carmen está que se pregunta. Ay, yo por ahí vi a Carmen, pero se va y vuelve. Sí, tengo problemitas del internet, estoy por la calle, sentadita, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que hay puntos en discusión, Gerson, que es importante dejarlos plasmados. Insisto, los compañeros de Antioquia ponen el dedo y la discusión bastante interesante en esos aspectos. Y es importante como expresar un poco lo que los miedos que hay y las reservas que hay frente al proyecto, porque es, digamos sobre los artículos ya trazados o los que faltan por revisar. Los trazados y los que ellos dicen que se deben adicionar un poco a la discusión. Entonces, sobre los ya trazados, por ejemplo, lo que hablaron de que la regulación fuera un ente privado y no un ente público dependiente del Estado. Y el miedo a que sea un ente privado es que puede ser fácilmente cooptado por tendencias al interior de la profesión, y eso pues afecta porque no hay una pluralidad. Como se vio hace 8 días, a veces no comprendemos y no entendemos que la democracia juega con el contrario y no juega a eliminar el contrario. Entonces ese es uno de los miedos que hay allí. Alex, en ese punto en particular, dale. Sí, yo me acuerdo que cuando hablábamos de quiénes constituirían esa colegiatura profesional, nosotros damos la posibilidad que participaran todos esos cuerpos colegiados que existían en Colombia, donde se les daba participación y concurrencia. De pronto en el documento no quedó establecido ni configurado de qué manera sería. De pronto me parece peligroso que se incorpore, por ejemplo, lo que tiene hoy en día la ley 1314, que establece un enfoque de meritocracia, pero bajo un esquema que diseñaron las firmas y que inhiben e imposibilitan que cualquier cristiano que no sea juicioso en términos de plena identidad con estándares internacionales, pues que tenga alguna posibilidad de llegar. Por ejemplo, el consejero Leonardo Barón, que no es de firmas, pues él se dio la tarea de cualificarse y prepararse en el tiempo, y tanto así que logró quedar simultáneamente en la Junta Central de Contadores y en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pero entonces es más de esmeros de parte de uno en términos de cualificarse de manera conveniente y oportuna para poder participar de esos espacios.
Y lo otro es que debemos incorporar en el documento temas que estén asociados al hecho de que se tengan como mínimo 10 años de experiencia gremial para poder formar parte de sus espacios de trabajo, y que se evidencie que esa experiencia pues esté fundamentada también en trabajo gremial, es decir, que personas que se hayan preocupado por los problemas que son inherentes al futuro y al desarrollo de la profesión, no personas técnicas, como se ha evidenciado en lo que ha pasado, por ejemplo, en la gran mayoría de los consejeros que han pasado en los últimos años a partir de la ley 1314, personas que de pronto no han hecho trabajo gremial, que vienen como técnicos a intentar legitimar esa transición y esa adopción de esos estándares internacionales, y que esa no es la forma de que sabemos que pudieran llevarse a cabo la materialización de ese tipo de prácticas, sobre todo que si uno mira, por ejemplo, países como Japón y Estados Unidos no tienen estándares internacionales de contabilidad, porque ellos lo están cambiando, por eso trajeron al IFRS y lo llevaron para Nueva York y lo mandaron a liquear a la Gran Bretaña, y crean ese proyecto Claridad para decirle al IFRS, venga, le digo cómo tiene que cambiar los estándares para que se ajuste a mis necesidades y conveniencias. Entonces, ¿por qué en estos países sí nos pueden hacer a todos los emprendimientos, si los intereses de ese estándar es para un grupo de emprendimiento en particular, y sabiendo que el país que supuestamente el que está apalancando, financiando y presionando para que se adopte el estándar, ellos no lo tienen? Y con otra particularidad, y es el caso, por ejemplo, del sector financiero, que el sector financiero ha contribuido para que ese ente regulador supranacional en materia de los estándares internacionales de contabilidad y de reportes financieros, y ahora el de reporte de sostenibilidad y el de código de ética y el de estándares de auditoría, ellos hacen siempre adopciones a los estándares, no solamente en Colombia, sino en todas las regiones del mundo. Entonces uno dice, bueno, entonces los estándares ¿para quién son? ¿Para los de Rana? Porque ellos los pagan, los apalancan, los financian, pero dicen que no, que se modifiquen. Y por ejemplo, en el sector financiero en Colombia, el tema de instrumentos financieros, que es la esencialidad de ese tipo de emprendimiento en ese sector de la economía, y ellos están exentos de aplicar ese tema. Entonces uno dice, no solamente es el tema de cotar los espacios gremiales, sino en términos también de condicionar y adaptar el estándar a esos sesgos en el ejercicio de la profesión, cuando eso debería ser transparente en todos los niveles, no solamente en términos de quién adopta y quién no adopta, sino en términos de quién gobierna y quién no gobierna. Entonces, hay que trabajar en eso, hay que blindar eso, hay que mirar de qué manera quedó establecido la propuesta que tenía la ley 1314, y hay que revisar una propuesta que tiene este señor Hernán Alonso, la Universidad de San Buenaventura, que ahora está en la Universidad de Cundinamarca, en términos del proceso meritocrático que podríamos utilizar para poder que las personas que entren en esos espacios no lo hagan esos esquemas de cooptación, sino que lo hagan esquemas transparentes, igual como lo hace hoy en día la Comisión Nacional de Servicio Público para suplir las vacancias del empleo público en Colombia. Vale, Gerson. Muy bien. Otro punto importante allí es quién hace los exámenes. Cuando se dice que se va a cualificar para la tarjeta profesional y que se van a hacer unos exámenes, es quién hace los exámenes y qué se pregunta y cuál es la intencionalidad de esa pregunta en los exámenes. Y ahí me voy a recoger un poco a lo que pasó en los ECAES, donde un grupo de profesionales se presentaron a hacer a las preguntas de los ECAES y tenían confusiones tan claras como que confundían una auditoría, ¿cierto?, con revisoría fiscal. Y había preguntas que iban frente a esa tendencia de decir que la revisoría fiscal era auditoría, y esos elementos permanecían o perciben allí un carácter que va alejado a la figura de la revisoría fiscal como efectivamente está construida en Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de elementos, ¿cómo se puede mejorar allí para que no sea cooptada la forma en la cual se hace el examen, preguntando o haciendo preguntas con un tono o con una tendencia ideológica determinada que asume su neutralidad, pero que sabemos que esa neutralidad no existe? Ese es el otro punto allí. Alexander, sobre ese tema a mí se me preocupa algo. Por ejemplo, en el proyecto de ley que presenta el Consejo Técnico, encabezado por el consejero Jesús María Peña, que tiene libros sobre revisoría fiscal, que ha entendido la importancia de mantener la vigencia nacional de esa figura que no existe a nivel internacional.
Es extraño que intente con ese proyecto de ley intentar asimilar la interventoría de cuentas al aseguramiento cuando son dos cosas totalmente diferentes y no se pueden equiparar, y mucho menos pretender y pensar que él también con formación en derecho pueda pretender con un decreto cambiar un código de comercio. Entonces, eso sí me preocupa, pero entonces son más situaciones particulares y aisladas que no podemos permitir que dentro de la colegiatura de la profesión pues, se permitan ese tipo de errores históricos que sabemos que podrían poner en entredicho el alcance del desarrollo de los comités de trabajo de la colegiatura. Buenas noches, Bernardo Aguirre. Quiero hacerte otra pregunta. Llegué tarde a esto y me han hecho varias preguntas, muchas personas, muchos contadores, que si es verdad que en las pruebas que hagan para nosotros los contadores, el no pasar las pruebas seremos suspendidos. Bueno, muy bien. Bueno, como mencionamos anteriormente frente a ese tema, la idea es que el solo hecho que la persona no evidencie que ha logrado mantener su nivel y su estatus de actualización, lo único que va a perder es la inscripción de especialista, y va a quedar en el enfoque de la inspección, de la inscripción básica, pero eso no implicaría que le tengan que suspender o cancelar, porque realmente lo que está haciendo la persona no querer mantener esa categoría de inscripción especial, es decir, no quiero seguir trabajando en esas áreas, no quiero seguir invirtiendo y gastando tiempo en el tema, entonces yo prefiero mantenerme en esa inscripción básica y voy a hacer el ejercicio profesional en esas microempresas y en esas personas naturales que así lo requieren, pero eso no implicaría que tuviera que sancionarse o suspenderse, o sea, no nada que ver con ese tema disciplinario, simplemente es el libre albedrío de querer escoger en qué campo de acción quiero desarrollar el ejercicio profesional, y que depende de cada persona más que de la colegiatura. O sea que ese sería como un contador pues para pymes, más o menos, ¿no? Alguna idea de que se quedan Sería más así. MIPES, microempresas. Es microempresas y personas naturales que no sean grandes contribuyentes, porque acuérdense que Pues, los grandes contribuyentes, la mayoría de grandes contribuyentes de Colombia son personas naturales, ni siquiera son personas jurídicas. correcto, sí, es que esa era una de las preguntas que llaman a hacer bastante tenían esa inquietud, porque personas que llevan, digamos, un ejemplo, una pequeña empresa, 12, 13 años y fueran suspendidos, pues más que todo están ahí, hacen sus contabilizaciones y todo, pero firman, y al suspenderle la firma, pues inmediatamente saldrían de la empresa. Sí, eso sí es cierto. Por ejemplo, para los que están en pequeñas empresas, los que están en medianas empresas, los que estén en grandes empresas, para esas personas naturales que son grandes contribuyentes, esos contadores que no tengan su inscripción especial, que no hayan evidenciado y acreditado su nivel de actualización, esas personas van a salir, pero no ya. ¿Cuándo van a salir? La idea es que todos arrancamos con una inscripción básica y hay unas opciones que establece el proyecto de ley para que lo puedan reclasificar en la especialidad, y sabemos que la gran mayoría van a cumplir con esas condiciones, por ejemplo, el tema de la experiencia, el tema de ser docente, el tema de tener estudios de posgrados, pero eso solamente le va a servir para la transición. Es decir, que para el momento del examen ya tienen que haberse cualificado, ya tienen que haber evidenciado que por lo menos han desarrollado esas 160 horas a través de una institución de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación. Para ese momento que tenga que hacer la refrendación de la inscripción, pues pueda mantener ese enfoque de especialidad y pueda mantenerse vigente en ese encargo que tiene en empresas de esas categorías. Pero si pasado todo este tiempo y se le avisó y se le dijo y aún así no hizo nada, es porque realmente quería mantenerse en la inscripción básica, y se tenía contratos y trabajos en otros espacios, pues debió haberse puesto pilas para haberse mantenido allí y sostenido allí y no haberse dormido en los laureles, ¿no? O sea que seguiría en pequeña, podría seguir, si es básico, el que quede en básico es solamente para empresa pequeña, pocas palabras. Microempresas, de empresas de menos de 10 Microempresa. trabajadores y para personas Sí. naturales que no sean grandes contribuyentes. Ok, muy amable. Gracias. Javier Joya, tienes una palabra, tienes el uso de la palabra. Javier.
Javier, puede abrir el micrófono, o por lo menos escribe en el chat si no le funciona el micrófono. Ya lo está aprendiendo, parece. Bueno, mientras Javier soluciona el problema del micrófono, Juan Rincón escribe en el chat que le parece bueno que al menos se tenga una capacitación por semestre y que hoy en día a diario hay actualizaciones en Actualícese por Compocol y diferentes grupos. Por ejemplo, hay una experiencia en unos países de Centroamérica. Por ejemplo, yo llevo 10 años actualizando a los colegas de El Salvador. Ellos cada año tienen que certificar 40 horas de actualización. Con esas 40 horas de actualización les hacen la referentación de su inscripción profesional. Entonces podríamos pensar en una modalidad también de esa naturaleza, que eso ya implicaría pronto otro tipo de programas de actualización que tendrían que revisar las instituciones de educación superior en Colombia, porque aquí lo que está previsto, de acuerdo a la ley 115, es que esos programas de extensión de educación no formal, entonces se tiene que hacer en un mínimo de 160 horas, es lo que está normado y lo que está arreglado en el país. Por eso no nos quisimos alejar a esa propuesta que hicieron inicialmente las universidades que propusieron esos tiempos. Y no sé, si hay las personas de la comunidad contable dice, como dice el compañero Juan Rincón, que por lo menos cada semestre uno sabe que puede hacer procesos de formación, pero que tendría que ser a través de instituciones de educación superior que estarían acreditadas y cualificadas para poder certificar este tipo de actualizaciones, pues que se pudiera hacer un número de recomendación o dejarlo a 3 años o 5 años, que son las propuestas y las alternativas que hay sobre las voces que se han escuchado en la comunidad contable. Gracias, Gerson. Javier, ¿me pudiste arreglar el micrófono? Ah, ya escribió. Me parece muy importante la colegiatura. ¿Cómo se va a hacer su regulación? Bueno, hay 3 elementos. La idea es que del proyecto de ley blindamos algunos elementos para evitar de que realmente se vaya a descarriar en el camino. El segundo elemento es que dejamos las funciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que ejerza las funciones de inspección, control y vigilancia sobre la colegiatura. Y lo tercero es para aquellas personas que quieran participar de los diferentes órganos de gobierno de la colegiatura, pues se pueda afiliar, eso es de libre albedrío, es decir, que pueda pagar X cantidad de dineros para poder solventar su funcionamiento en el tiempo y por el pago de ese dinero pues tenga derecho a elegir y a ser elegido. Esa sería la forma como se podría establecer las regulaciones y la operación de la colegiatura. Gracias, Gerson. Muchas gracias, dice Javier. Bueno. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Perdón, ¿esas pruebas serían más o menos para cuándo? Sí, mire, hay un periodo de transición que se estableció de 2 años, pero podrían ser 3 o más años. Todo depende de la diligencia en los términos de los procesos de liquidación que se hagan de la Junta Central de Contadores, porque la idea es que mientras se estructure y se organiza la colegiatura, seguirá operando el Consejo Técnico, seguirá operando la Junta Central de Contadores, y una vez la colegiatura esté lista para ese momento histórico, entonces ya se hace el traslado de las funciones del Consejo Técnico y la Junta Central de Contadores. Van a haber 2 años para estructurarse la colegiatura y se va a tener que determinar unos tiempos de transición para liquidar la Junta y liquidar el Consejo Técnico. Entonces, realmente eso podría irse a 3, 4, 5 años. Y en 5 años ya sí, listo, ya la colegiatura está lista, ya las otras 2 entidades no existen, empecemos a regular la materia de las evaluaciones. Es decir, eso ya no es ya de una vez, no, eso se va a tomar su tiempo. Muy amable, gracias. Bueno. Okay, con mucho gusto. No veo más preguntas, ni veo comentarios en el chat. No sé, María Janet, yo creo que ya el tiempo planeado. Pues faltan, nuestro tiempo va hasta las 9, pero pues si no hay más consultas, no hay más preguntas, y Si quiere revisamos los artículos que no hacen falta. no, y si de pronto el doctor Acero todavía se encuentra en sala y quiera comentar algo como para finalizar ya y dar por terminado, no sé.
o el profe Ágreda, o si no, utilizamos este espacio que nos queda en leer algunos artículos importantes del proyecto. Veo que hay gente que no estuvo la vez pasada, entonces... Sí, hay personas... creo que no sería bueno hacer esa lectura, seguir con la lectura cuando hay gente que no son los... Sí, hay mucho... Eso es lo bueno, pues también de estos espacios, ¿no? Que unos pueden un día, otros pueden otro, y bueno, ahí estamos. Yo más bien creo que la segunda opción es la más adecuada, y es que el compañero Miguel, la compañera Luz Dari, Gerson, ojalá el profe Ágreda puedan hacer un comentario de cierre y cerramos el evento. Sí, a mí me gustaría que pronto Jorge Ágreda le explicara a los compañeros que están presentes qué es lo que se debe venir, qué es lo que hace falta para hacer, en qué fase nos encontramos y qué tanto tenemos que hacer adicionalmente para que finalmente podamos consolidar este proyecto como una ley. Bueno, Gerson, y para todos, otra vez, buenas noches. Digamos, los aspectos que me parece a mí que deben seguir en el proceso. Hasta ahora hemos logrado hacer una integración de un proyecto. Ese proyecto, como ustedes lo han planteado y como seguramente la comunidad lo entiende, pues tiene y tendrá algunos elementos que todavía falta consolidar. Además de ello, hay que pasar una instancia que seguramente la que va a ser el Consejo Técnico en el tránsito con el ministerio que aún falta seguramente, que es consolidar un elemento que es la constitucionalidad del proyecto, o sea, que no se viole la Constitución, al mismo tiempo incorporar una técnica legislativa. Allí habría otro cuidado que tener, porque cuando se hace una construcción de una norma, un verbo, una coma, una denominación, un término, un definido jurídico puede cambiar el sentido de la norma. En consecuencia, allí habrá otro cuidado que tendremos que tener en conjunto todos los que hemos trabajado y la comunidad en general sobre el diseño final de ese proyecto. Una vez que se concluya esa etapa y que seguramente ha modificado o ajustado por los debates que se han venido surtiendo en esta etapa, se llevará ello al Congreso. En el Congreso tampoco podemos esperar, digamos, una armonía, tampoco podemos esperar que el proyecto tal y como se ha presentado va a tener el éxito que se espera. En ese momento habrá necesidad también de estar alertas porque se abrirán unos espacios en el debate parlamentario para insistir de pronto en los aspectos que nosotros o toda la comunidad ha intentado que se consoliden dentro del proyecto de ley. Entonces, en ese debate, ustedes saben que el Congreso tiene una cantidad de motivaciones políticas, económicas, bueno, lo que ustedes saben que lo que pasa en un debate parlamentario en Colombia muy particular. En ese sentido, todavía tenemos que estar siempre como un observatorio del debate. Una vez que ahora el Congreso, digamos, tiene una facultad de decidir, y es muy probable que en un momento dado, aún con la intervención nuestra, aún con la demanda misma de la pertinencia, de la necesidad, digamos, de arreglar una profesión tan importante para la economía, para el país, para la sociedad, aún ahí el Congreso puede hacer algunos o introducir algunos efectos que no sean, digamos, no tanto favorables, sino que no conserven, digamos, la identidad del proyecto. Entonces todavía queda una instancia y otra vez el observatorio de toda la comunidad que tiene que ver con la posible demanda, por ejemplo, del proyecto completo, de algunos apartados, porque de pronto se viola la Constitución de parte del Congreso, o sea, cuando se haya aprobado y sancionado por parte del presidente la ley misma.
Entonces, allí hay otra observancia que hay que tener. Y de ahí para allá, y este camino que estamos corriendo es el camino que la Constitución misma nos otorga, que es la participación democrática. O sea que nosotros estamos prácticamente en todo este ejercicio, digamos, materializando un precepto que está en la Constitución política. En consecuencia, ese es el camino. O sea, como les decía, nosotros ya el comité, digamos, regional está consciente que no hemos concluido la labor, que se ha logrado algo que era seguramente impensable en el pasado, poder abrir un espacio para que se pudieran plantear, digamos, con fundamento lo que debería ser la regulación de la profesión. En consecuencia, me parece que la etapa en que estamos es un gran logro, pero yo diría que es como de aquí para allá, es el observatorio del proceso, tanto el que se va a formalizar finalmente para presentar al Congreso, como lo que corresponde al debate parlamentario, como lo que corresponde después en la sede de control de constitucionalidad. Y en eso estaremos, y esa es la idea, esa es la invitación. Muchas gracias. Perdón, con base en lo que acaba de decir el doctor Jorge, pienso que nosotros debemos ya irnos preparando para ir buscando esa persona que sea nuestro paladín, nuestro defensor, quien se eche realmente al hombro la discusión y el apoyo de ese proyecto a nivel de esas instancias ya gubernamentales. Eso es un llamado a ir pensando en que necesitamos a alguien de nosotros que le duela ese proyecto y que se haga responsable directo de eso. Vitelio y colegas, digamos, nosotros casi que estamos convencidos que somos todos, ¿no? Somos todos nosotros. Nosotros tenemos un logro en la estructura del proyecto, o sea que, y creo yo que eso se ha tratado de fortalecer y consolidar a nivel nacional. Nosotros le construimos lo que llama la cuarta columna. O sea, ese proyecto nuestro tiene una cuarta columna. La cuarta columna es los fundamentos del proyecto. Digamos, eso es muy importante porque en últimas, esa cuarta columna que construimos y que está recogida en las actas y que está recogida en las grabaciones, esa es la columna que luego tendrá que ser de alguna manera el escudo defensor de ese proyecto. En consecuencia, nos toca también hacer ese ejercicio. O sea, que esa parte que uno a veces, por ejemplo, en los proyectos de ley se llama la motivación, en cierta forma la hemos venido construyendo con lo que hemos llamado nosotros la cuarta columna. Entonces no podemos perderla de vista y lo que dice Vitelio puede ser en el sentido de ir consolidando lo que se aportó en esa cuarta columna, para que eso sea el elemento, digamos, la argumentación para la defensa posterior del proyecto en las instancias que hemos planteado. Y no hay que dejar en saco roto lo que dice Vitelio en términos de buscar amigos del proyecto, sobre todo en las diferentes regiones del país donde podamos conocer senadores, representantes de la Cámara, o podamos apoyar ese tipo de iniciativas de colegas que quieran aspirar a esos espacios de trabajo, porque los vamos a necesitar en el Congreso, vamos a necesitar que le dé el espaldarazo al proyecto para que finalmente se pueda materializar y sea una realidad. Entonces, a tocar puertas, porque apenas vamos en la mitad del camino. Falta la fase final y es de quienes finalmente deciden que eso sea un proyecto, del proyecto pase a ser una ley. Hasta que recordemos a los presentes, ¿hasta qué fecha hay plazo para mandar comentarios al proyecto, a la Consejo Técnico? Exactamente. Si quiere aquí en el chat podemos replicar el correo donde se tiene que enviar. Hay plazo hasta el próximo viernes 3 de diciembre el envío de observaciones y comentarios al documento. Mañana a las 3 de la tarde tendremos también un conversatorio con el tema de revisar, comentar el proyecto de revisoría fiscal que también mandó el Consejo Técnico y que hay plazo hasta el 29, ¿no?
para que no se la pierdan mañana a las 3. Entonces, profe Alex nos colabora ahí con los links para que queden en el chat. La reunión de mañana a las 5. Ya coloqué el link del correo electrónico para el envío de los comentarios. Ajá, para el correo para envío de los comentarios. Y también invitar a los presentes a, si tenemos reunión a las 5 mañana, son cordialmente invitados. Yo creo que nos va a tocar de pronto en el transcurso de la semana hacer una reunión el miércoles, el jueves, citar al comité departamental y regional para que revisemos los comentarios como comité departamentales y regionales presentaríamos al proyecto. Se pueden, como estas presentaciones o conversatorios quedan grabados, pueden ser anexos también a ese proyecto, porque los comentarios de los colegas son muy importantes también. Exactamente, esa es la idea. Hasta no terminar de recoger de pronto esas voces de la comunidad contable, pues no sentarnos a mirar entonces en ese sentido qué aspectos tendríamos que aclarar, precisar y mejorar para que se recojan esas intenciones y esas manifestaciones que han hecho los colegas que han participado en este tipo de espacios. Por ejemplo, el próximo 30 de noviembre van a ser en los Llanos Orientales la socialización de este proyecto con los colegas de varias universidades de esa parte de Colombia, y pues vamos a escuchar comentarios y observaciones en el tema, y sería como la última fase de socialización en el cual pues estaríamos ya recogiendo esas inquietudes para poder plantearlas aquí en los comités departamentales regionales, esas sugerencias y comentarios de modificación al proyecto. Bueno, creo que ya se cumplió el objetivo del espacio. María Janet, como siempre, muchas gracias por el espacio. Estuvo muy interesante las 2 sesiones. Sí, a usted. Gracias a los colegas. Démonos las gracias todos, porque todos ponemos el entusiasmo para que esto se ponga en marcha, y esta no es la última palabra. Hay mucho camino por recorrer todavía. Esto apenas es una propuesta, no es lo definitivo. Exacto, María Janet. La idea es caminar y seguir caminando, pero saber que en el camino no estamos solos y que nos complementamos frente a lo que necesitamos y a la profesión que el país necesita. Entonces, muchas gracias por estar acá y espero que sigan acompañándonos en los otros espacios que se hablan de discusión del proyecto y de discusión de nuestra profesión. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias para todos. Bendecida noche. Muy bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Los invito a votar el lunes en la Junta de Contadores. No se les olvide, por favor. Claro. Listo, igualmente para todos, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno. Muchas gracias, excelente presentación. Un abrazo, feliz noche. Chao, Gracias. cuídense mucho. Chao. Igualmente. Ya puedes dejar de grabar, María Janet.